Bueno, sin lugar a dudas es muy significativo para mí, porque no solamente es el nombre con el que se adoptaron los equipos deportivos como mascota, sino que ya Tecos era histórico, así les decían a los fundadores de la universidad. Entonces, pues prácticamente todos los que estamos en la Universidad Autónoma de Guadalajara tenemos tatuado el nombre de Tecos en nuestra piel, ¿no? Entonces, muy importante. Bueno, no fui yo solo, hubo varias personas que ayudaron a todo este proceso, y estando yo en una ocasión en el poblado de Tecomán, en Colima, un amigo del ingeniero Leaño nos pidió que si lo ayudábamos a entrar el equipo de tercera división de la ciudad de Tecomán, Colima. Y se hicieron todos los trámites, ayudamos y no fue aprobado. Entonces después, meditando un poco, dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos para la autónoma? Nosotros sí reunimos todos los requisitos. Teníamos en aquel entonces un equipo que era la selección universitaria, que era lo mejor de todas las facultades. Y bueno, dijimos, este es un buen equipo para hacer una base. Hicimos todos los trámites y, oh sorpresa, fuimos admitidos. No fue fácil, porque tuvimos que conseguir los permisos y autorización de todos los clubes involucrados, tanto de primera como de segunda división de la ciudad. Fue un poquito complicado todo ese proceso, pero repito, gracias a las relaciones que tenían varios personajes como don Aurelio Cortés Díaz, que fue un periodista muy ameritado, contador público, maestro y secretario de la Facultad de Comercio, exjugador de latas, etcétera, mucha trayectoria. Gracias a sus relaciones y de otras personas pudimos lograr la aceptación para Tecos, y de ahí ya el trámite en la federación fue mucho más sencillo y fuimos finalmente aprobados en una expansión que se hizo de la tercera división en el año 71-72. Bueno, yo empecé primero como jugador, esa picazón que traíamos del gusanito de fútbol. Era portero en aquel tiempo, me tocó entrenar fuertemente, cosa que no esperaba en el profesionalismo tan duro de las cosas, pero finalmente no estuve jugando muy regularmente, jugué solamente 3 o 4 partidos, porque la verdad es que el portero que teníamos era extraordinario, muy bueno, y finalmente terminé como delantero. Entonces me tocó debutar también en un partido por ahí de la última temporada que yo jugué como delantero. Y luego ya después me gustó quedarme y hasta la fecha sigo jugando delantero por muchos años. Ya no me gustaba que me hicieran goles, sino hacerlos. Y ahí estuvimos. Después de mi retiro por responsabilidades tanto de trabajo como familiares, ya tenía yo un par de hijos y todo lo demás, y pues me retiro del fútbol activamente y empiezo como tesorero del equipo. El presidente era el ingeniero Juan José Leaño, y en la directiva pues, estaban el licenciado Humberto López Delgadillo y otros personajes de la Universidad Amantes del Fútbol. Entonces, desde entonces ya me tocaba desde la contratación de jugadores. La primera experiencia en tercera división no fue muy buena. Trajimos jugadores de otros equipos, de Zapopan, del Imperio, del Salto, de otros lados, porque los estudiantes que éramos en aquel tiempo, la mayoría, pues a la hora que venían los exámenes estábamos en liguillas o cosas de esas y todo el mundo se me iba. Entonces trajimos ya jugadores a reforzar el equipo, y entre ellos llegó Rafael Rodríguez, Francisco Guareño, Félix Gaitán, etcétera. 4 o 5 jugadores de buena experiencia que jugaban en los llanos, de muy buena capacidad, y se conformó muy buen equipo, ¿no? Y entonces en esa segunda temporada terminamos de líderes y finalmente ganamos el ascenso a la segunda división, siendo el entrenador Raúl Lapina Arellano. Bueno, además de haber sido tesorero, que precisamente por eso me tocaba lo de contrataciones tanto de jugadores como de entrenadores y buscar los refuerzos junto con un comité técnico que teníamos, obviamente con la participación de los entrenadores en turno, pues además de esa experiencia de conformar los equipos, finalmente era toda la parte administrativa, ¿no? Todo lo que eran los viajes, la logística, todo eso, hasta que finalmente tuvimos que contratar un gerente
que le llamábamos en aquel tiempo, hoy se llaman directores deportivos, en aquel tiempo eran gerentes, y vinieron varias personalidades de la universidad a esa posición, y yo ya me retiré de lo que era la operación del equipo en sí mismo, me quedé en la tesorería y en la conformación de los equipos, y bueno, ya posteriormente al retiro del ingeniero Leaño, que fue muchos años presidente, me quedo yo como presidente del equipo Tecos. Bueno, indudablemente que los más bonitos recuerdos, porque hay de todo, son los campeonatos, tanto el de la tercera división como el de la segunda división. Fueron 2 años en tercera y logramos el ascenso, 2 años en segunda y logramos el ascenso. Y finalmente nos vimos después de 4 años en el fútbol profesional, en la primera división, y eso fue algo que no lo esperábamos tan pronto y nos sorprendió. Tuvimos que conformar un equipo. Me tocó ir a traer a los primeros refuerzos extranjeros con un presupuesto que teníamos limitado y fuimos a Sudamérica, que tengo la gran satisfacción de acordarme que me acompañó mi padre y mi madre. Aprovecharon ese viaje a Sudamérica y fueron conmigo. Y estuvimos en Paraguay, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Argentina, en Brasil, y finalmente nos trajimos en Chile, por supuesto, trajimos jugadores chilenos, un paquete de 4 jugadores, entre los que se destacaba Miguel Ángel Gamboa, que era la estrella del equipo de la selección nacional, y he de confesarte y de platicar que quien me ayudó muchísimo para estas contrataciones fue Carlos Reynoso, que en aquel tiempo era la estrella de Chile y que me tocó conocerlo allá, y él fue el que me ayudó a contactarme con los presidentes de varios de los clubes de Unión Española, de Colo-Colo, de los grandes clubes allá en Chile, y finalmente trajimos, pues, como te menciono, 4 jugadores chilenos, que son el Negro Ahumada, Francisco Las Heras, Mario Maldonado y Miguel Ángel Gamboa. Y después aquí contratamos, se permitían 5 extranjeros, a otro chileno que era el Negro Koch, que jugaba en el América. Entonces era un equipo chileno-mexicano muy interesante el que se hizo. Y eso pues era padre, y sin lugar a dudas el recuerdo máximo es el campeonato de la primera división en el año 93-94 con Víctor Manuel Bucetich al frente. Esas son cosas que no se olvidan y son las grandes experiencias satisfactorias de ese equipo Tecos. Bueno, yo estaba en mi palco por allá atrás de este lugar, y cuando ya estaba cerca del silbatazo final, que ya era irremediable que el campeonato se había logrado, se empezó a golpear la gente para tratar de entrar a la cancha. Yo bajé de mi palco, quise entrar y no me dejaron. Un policía de Zapopan dijo, está prohibido entrar a la cancha, no se puede. Entonces busqué, en ese tiempo no estaba como está hoy, sino había una cerca, una malla más grande, y me tocó brincarla, y la brinqué, no sé cómo le hice, y finalmente me metí a la cancha para poder celebrar el campeonato con los jugadores. Fue una emoción indescriptible, después de muchos años de estar en el fútbol profesional, de lograr el campeonato, ¿no? Y de ahí finalmente nos fuimos al Club Puerta de Hierro con mi familia y todos los jugadores a festejar el campeonato en una cena. Bueno, mira, los Tecos yo creo que se han distinguido siempre por ser un equipo que lo ha caracterizado la lucha. Siempre en la cancha dar todo lo que tienen cada jugador, y siempre ser, independientemente del resultado, siempre Tecos salía así perdiera, dejando todo en la cancha, ¿no? Entonces yo creo que se distinguió por eso. No tuvimos los ambientes muy favorables, sobre todo de prensa, de los comentaristas y todo. Siempre había muchas críticas sobre el equipo de Tecos, etcétera, etcétera, pero pues nos sobrepusimos a toda esa adversidad y el equipo demostraba que podía con cualquiera. Tuvimos grandes triunfos contra equipos grandes, tanto en nuestra cancha como fuera de ella, y yo creo que eso distinguió a Tecos como un equipo de lucha, y sobre todo que permanentemente entrábamos a las liguillas. O sea, fuimos un equipo que fue protagonista, y eso pues nos deja mucho orgullo, ¿no?, en la historia de Tecos, porque siempre estuvimos ahí. Y además somos los que impusimos la moda de los partidos los viernes por la noche, que salía la comunidad universitaria, se venían aquí, y pues toda la gente de la vecindad cercana por camiones y por todo, venían a ver a gusto sus partidos aquí, en este estadio que es muy acogedor, con una de las mejores canchas de México, ya lo decían desde entonces los equipos que venían a jugar aquí,
y que desde cualquier punto se ve muy bien el estadio, el fútbol, lo gozas y con un ambiente muy familiar. Entonces Tecos se distinguió también por los viernes en la noche, fútbol, fin de semana agradable. Bueno, además de esa lucha, el tener una seriedad siempre en todas sus cosas, por mencionar ejemplos, en las contrataciones siempre nos distinguimos por traer grandes jugadores, tanto nacionales como extranjeros, más los extranjeros que los nacionales, porque en los nacionales normalmente muchos salían de nuestro propio semillero, de las fuerzas básicas, que nunca se habló tampoco de eso, ni se nos reconoció, pero cuando menos siempre la mitad del equipo que jugaba había sido hecho en casa. Pero llegamos a traer, por fortuna, muchos jugadores extranjeros que venían sin nombres, sin nada, y finalmente fueron luminarias, fueron estrellas, y fueron traspasados a otros equipos en buenas cantidades. Y yo como tesorero me aproveché de esas circunstancias porque gracias a ello pudimos nivelar un poco los presupuestos de la universidad para poder subsistir en el fútbol. Yo creo que esa característica es una más de Tecos y bueno, que logramos varios triunfos importantes, ¿no? Bueno, indudablemente que emular lo que ya hicieron los anteriores. Ya dimos el primer pasito, el primer escalón, estuvimos otra vez en tercera división, logramos subir a ser campeones y lograr subir a la segunda división. Mi esperanza es de que también se conformen buenos equipos y se pueda seguir escalando de la Liga Premier de segunda donde estamos a la Liga de Ascenso y un día no muy lejano pues soñar con volver a la primera división profesional, ¿no? Para ello nos estamos preparando debidamente porque lo más difícil ahora es el patrocinio, es el poder subsistir. Un equipo de primera división es muy costoso y en aquella época que estuvimos nosotros hasta el 2012 que descendimos, pues nos era una gran disparidad entre los equipos grandes y los equipos chicos en cuanto a los patrocinadores, en cuanto a lo que te pagaban las televisoras, etcétera, etcétera. Había una gran diferencia. A mí me pagaban X por decirte 2 y a otro le pagaban 10, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces eso sí hacía una gran disparidad en las fuerzas y en el nivel de competencia de los equipos. Entonces yo espero que los chavos de hoy tengan todo ese espíritu de lucha de los que le antecedieron y puedan subir a la primera independientemente de si hay buena paga, no hay buena paga, que sientan los colores de Tecos como antaño los sentíamos y que puedan darle triunfos a la universidad y si no, cuando menos en lo personal, que destaquen algunos de ellos para poder ser semillero para otros equipos, que ya lo hemos hecho, ya se han llevado a varios para equipos de tercera, de segunda y aún para primera división. Entonces eso es lo que yo esperaría de este equipo. Una felicitación enorme a todos los que integran todas las divisiones inferiores, incluyendo la escuelita de fútbol, a todos los de las fuerzas básicas y al de los equipos profesionales. Una gran felicitación, son parte de este equipo, los queremos mucho y a darle para que tengan triunfos tanto en lo colectivo como en lo personal cada uno de ustedes. Muchas felicidades en este 50 aniversario.